Parshat Shavua, Parshat Vaishlach. Vaishlach. ¿Qué? Vaishlach. Ay, Dios mío. Vamos a tener el Maaseh de Dinah, ¿o no? Vocal section, Vocal section, Lo había dado en un Shiur Tumay. Estaba en duda si hablar del tema. Hay muchos temas en la Parsha, pero no voy a llegar a Dina. ¿No? Karen, gracias por... No voy a llegar, mala Para suerte. eso tienes al Neamlo, es ahí. No, lo estoy leyendo, pero quiero que... Top. Nos encontramos en la parte de la historia. ¿Cómo estás? Nos encontramos en la parte de la historia de nuestro tercer Abba, Jacob Avinu. ¿En español o en alemán? Spangenthal. Spangenthal. ¿O en qué? ¿Alemán? ¿Su familia es alemana? Somos yekes. ¿Sabes lo que son yekes? Le cuento. El mío era Levi. ¿Qué? Mi apellido era Nachmia. ¿Nachmias? Y ahora no es nada que ver. Top. ¿Continuamos? No, pues Nachmia. Entonces, Ayer. Sefer Bereshit tiene 12 parshiot. ¿Estamos enfocados? Ya fue. Sefer Bereshit tiene 12 parshiot. ¿Qué? Sefer Bereshit tiene 12 parshiot. 12. Y el Rav Yehuda Kook divide a esas 12 parshiot en 6 parejas. La primera pareja es Parshat Bereshit y Parshat Noach, que son la prehistoria. Las primeras 20 generaciones de la historia. Después Parshat Lech Lecha Vayera, Los patriarcas. son las 2 parshiot de Abraham Avinu. Después Toldot y Hayei Sarah son las parshiot de Yitzhak Avinu. Vayetze y Vaishlach, que es la parsha que tenemos este Shabbat, son las parshiot de Jacob Avinu. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Ah? Las mujeres. Las parshiot de los padres con las mujeres. ¿Sabes? Abraham con Sarah, Yitzhak con Rivka y Jacob con sus esposas. Después tenemos las últimas 4 parshiot, Vayeshev, Miketz, Vayigash y Vayechi, que son las 4 parshiot de los Shvatim, de las tribus. Los Shvatim tienen 4 parshiot. ¿Por qué tienen 4 y no tienen 2? Porque los Shvatim tienen una doble dimensión. Primeramente son hijos de Jacob, particulares, pero por otro lado son la base de la formación de la Umá israelí, de la nación de Israel. Entonces tienen una identidad particular y una identidad nacional, pero que Kamubán, ella comienza a desarrollarse en Jacob, que Jacob es Bejir Avot, es el elegido de los padres, porque él es el tikkun básicamente y la perfección que no logró Abraham Avinu 100% y tampoco Yitzhak 100%, por eso Abraham tuvo a Ishmael y Yitzhak tuvo a Esav. Jacob Avinu mitatosh lema, tiene 12 tribus, su cama está completa, como dicen Hazal, y por eso antes de fallecer Abraham Avinu reúne a sus hijos y les dice: ¿Atem iti o atem lo iti? ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué responden los hijos? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Yotomeret, las palabras Shema Israel no es palabras que nos dice Hashem a nosotros, Shema Israel, sino las palabras que le dijeron los hijos de Jacob a su papá, que se llama Israel. Ya fue. עכשיו,
Como ya explicamos, Jacob Avinu es el hombre de los sibujim, de los conflictos, de las dificultades, desde que nace hasta que muere. Y por eso él representa Bemet al pueblo de Israel. Maseh Avot Siman Levanim. Los hechos de los padres son simán, son señal para los hijos. Y en esta parsha, Jacob Avinu terminó su carrera en Harán con su suegro Labán. ¿Cuántos años estuvo en Harán Jacob Avinu? No fueron 20. Yafé Meot. ¿Cuánto? 7 años por Lea, 7 años por Rachel y 6 años de intereses. Sí, fueron 20. 20 años. 20 años trabajando, haciendo stage, ¿sí?, con su suegro Labán. Y cuando nace Yosef, cuando nace Yosef, Jacob Avinu decide, Zeu, Atkan, Galut, se acabó, Abaita. Josrim Abaita. Shelah Tová. ¿Por qué Dafka cuando nació Yosef? ¿Por qué no cuando nació Yehudá o Leví o Zebulún o Isahar? Lama Dafka Yosef. ¿Qué tiene Yosef? Porque Yosef era favorito. ¿Y entonces qué? El que te quería cuidar. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué lo que detonó el regreso de Jacob? Salir de la casa de su suegro y salir del Galut y volver a Eretz Israel, ¿sí? Porque esto lo tenemos que ver no solamente a nivel personal de Jacob como persona, sino lo tenemos que ver como el representante de Am Israel. En un cierto momento, Jacob, que es Israel, que es Am Israel, decide que ya abandona Buenos Aires, México, Bogotá y se regresa a Jerusalén, a Eretz Israel. El detonante fue el nacimiento de Yosef Atzadik. Y Jajamim me explican que Yosef Atzadik básicamente es la copia de Jacob Avinu. No exactamente, pero ¿quién fue de los hijos de Jacob el que más sufrió, el que más tuvo dificultades, que más tuvo conflictos? ¿Yehuda? ¿Qué problemas tuvo Yehuda? Aparte de que se murieron los 3 hijos. Pero lo vas a comparar con Yosef, que lo tiraron al pozo y que lo mandaron a volar y que se fue a su casa y que no vio a su papá 20 años, 22 años y que sufrió y que estuvo en la cárcel y que estuvo en el calabozo y que lo acusaron con la esposa de Potifar. Yehuda tuvo también sus problemitas, ¿sí? No es de que no tuvo sus problemitas, pero Yosef también ayunaba cada... ¿Ah? Rubén también tuvo... A Yehuda nadie lo quiso matar, a Yosef sí. Un pariente. Propios hijos, Top. los hermanos. Bekitzur, Pero era por el papá. Jacob Avinu ve en Yosef básicamente la cristalización de lo que él quiere de Am Israel. El hombre tzadik, el hombre que va con la Torá, pero el hombre también que sabe cómo manejarse en la realidad, en la existencia. Y eso lo vamos a ver como van después, cuando Yosef se tiene que manejar en las diferentes circunstancias hasta que llega a la cima, cuando se transforma en el hombre más importante de la época, debajo de Paró, ¿sí? El segundo más importante, como ministro de Economía, que salva básicamente de las ruinas a Egipto con sus consejos y los sueños. Jacob Avinu ahora regresa a Eretz Israel, pero alguien lo está esperando. ¿Quién lo está esperando? Yafé. ¿Y cómo lo está esperando? ¿Con las manos abiertas? Coraje acumulado, ganas ¿Ah? de matarlo. Con ganas de matarlo. No, él lo quería ver en realidad, pero no lo tenía. No se sabía igual con... Najón. Quería... Jacob Avinu no sabe, Bejolofen pasaron 20 años. Najón. El fuego más fuerte en 20 años se puede calmar un poco, Najón. La ira más fuerte. ¿Ah? O se puede acumular.
Najón. pero Entonces, no se sabía. por cuanto que Jacob vino no sabe lo que pasa con su hermano, ¿qué es lo que hace? ¿Qué envía? Regalo. No. Mentira, Vaishlach Jacob Malachim. Más de Malachim, Ángeles. Enviados. No, mensajeros. mensajeros. ¿Qué mensajeros? ¿Humanos o ángeles? Ángeles. humanos. ¿Quién dijo? Algunos decían que eran ángeles, otros decían que eran Sí. humanos. No, humanos eran. No, todos dicen que eran ángeles porque si no, ¿cómo vas a ver realmente las intenciones de su corazón? Vaishlach Jacob Malachim, dice Rashi, Malachim Mamash. Opa. Jacob tiene un equipo de Malachim. ¿Sí? ¿Tú tienes un equipo de Malachim? ¿Ah? Sí, todos tenemos. ¿Todos? pero ¿Sí? No podemos Y los mandas, regresar a ellos. los mandas a hacer. podemos A ver, ¿me vas a regresar a averiguar cuánto cuesta la leche al súper? Sí. No podemos accesar a ellos, pero tenemos nuestros ángeles. Todos ahí. tienen su ángel. Obvio que sí. Todo. Nuestro ángel de ¿Cómo? cuida. El de Esau con el ¿Quién de es, Jacob. ¿Quién es más alto, el ángel o el hombre? ¿Alto? El hombre. Depende. Porque tiene ¿El las hombre? dificultades. Depende cuándo. El ángel Yo más pensé que alto. los ángeles están por encima de todos, los malachim son... No, Pero el hombre es más alto, siempre ¿Por por qué? eso nos dieron a nosotros la El Torá, hombre- porque nosotros tenemos que desafiarnos. El malaj, Porque sí, el ellos malaj no ya tienen fue creado Bejirah así. Hoshit. ¿Qué grandeza tiene eso? Claro. Claro, para ellos es fácil, ¿no? El malaj ya fue Eso creado no así. podrían hacerlo. en nuestro- Es la pregunta que me viene. Lo que pueden hacer los malachim, los hombres no pueden hacer. Sin embargo, no tienen Bejirah Hoshit. Es natural. ¿Sabes? Si Hashem me hace malaj, Que no tengan Bejera Hofshit no significa que no sean grandes. No, pero ellos Los ya malajim- fueron creados así. Bueno, depende Los de qué malachim signifique la son grandeza. criaturas espirituales que no pecan, que no desobedecen a Kadosh Baruj Hu, que tienen una kedushá gigantesca y que pueden hacer cosas que los hombres no pueden hacer. Y por eso decir de que los hombres son más elevados que los ángeles es muy pashtaní, es muy superficial. Najón, en ciertos aspectos, eso es cierto, pero tenemos que entender que el tema no es tan simple. Y por eso hay una discusión si Bemet los malachim están por encima de los seres humanos o los seres humanos por encima de los malachim. Y la respuesta es que las dos cosas son correctas. La pregunta es, ¿de qué punto de vista tú tomas el tema? A nivel particular, un malach es mucho más poderoso que un Ben Adam, bepashtut, bepashtut. Pero a nivel general, el hombre tiene una gran influencia en la existencia y también sobre los malachim. Kamubán que Jacob Avinu es un hombre muy especial. No todos son Jacob Avinu. Jacob Avinu aquí envía malachim, mashma, se entiende de esto que él dirige a los malachim. Los malachim los sirven a él. Y Rashi enfatiza, para que no haya ninguna duda, de que no son malachim a Kavaná, como los que vinieron a visitar a Abraham Avinu, que eran malachim disfrazados de hombres, eran hombres, shlichim, no son shlichim, no son disfrazados de shum davar, son malachim mamash. Esto nos enseña qué nivel, qué dimensión tenía Jacob. Akshav, ¿se acuerdan cómo empezó la parsha de la semana pasada? ¿Con qué soñó Jacob? ¿Con qué soñó Jacob? Niñas, pongan atención. Con una escalera. ¿Y qué pasaba en esa escalera? Malachim subían y bajaban. Akshav, eso es un sueño. Meile, un sueño. Eso es un sueño donde Malachim suben y bajan. Y eso implica de que Jacob vino influencia sobre los malachim que suben y bajan, pero eso es en nivel de sueño, de profecía. Aquí ya no es profecía, aquí ya es realidad. Es porque ya se casó, ya podía haber malachim. Como van siempre las mujeres. ¿De qué me perdí? ¿Ah? ¿De qué me perdí? De nada. Entonces, por ese motivo, vemos aquí que Jacob vino básicamente es un hombre que vive en un entorno no solamente con humanos, él vive en un entorno con malachim. Los malachim son parte de su idiosincrasia, son parte de su vida cotidiana. Y por eso sueña con malachim, y por eso puede enviar malachim, y por eso en la mitad de esta parsha, él lucha con un malach y le gana al malach. De Jacob. Una pregunta. Antes de salir
Jacob, bueno, se estaba yendo de la casa. Y Esaú lo quería matar. O sea, lo buscaba para matarlo. ¿Verdad? Así Ah, dice la Torah. Lo quería matar, tenía miedo de que lo mate. No. Dice la Torah claramente de que Jacob, ¿sí? Quiere matar a Esav quiere matar a Jacob. Tov. Achshav, entonces, Jacob manda a Malachim porque tiene que investigar qué pasa con su hermano Esav y cuál va a ser la estrategia para encontrarse con él. Kabumán que si Esav está en plan de Shalom, pajot beaya, menos problema. Si está en plan de guerra, yoter beaya, pero la beaya es bechol mikre. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿qué quiere hacer Jacob con Esav? Él quiere tener relación con Esav, no quiere tener relación con Esav, quiere hacer un trato de paz con él, no quiere hacer un trato de paz con él, quiere que él se vaya a otro lado o que se quede ahí junto con él en su vecindad. Esa es la pregunta. Entonces Jacob Avinu se prepara según la Torah para tres cosas. ¿Para qué se prepara Jacob? Se prepara le dorón, le tfilá u le milchama. Se prepara a nivel político, a nivel espiritual y a nivel estratégico. A nivel político, regalos. ¿Sí? Prepara animales, ¿sí? Y le dice, bueno, cuando venga, entonces yo le voy a dar todos estos regalos y eso, ¿cómo van? Es una buena estrategia a nivel político para que la situación sea buena. Por otro lado, Jacob Avinu sabe que hay que poner en movimiento la parte espiritual, la tfilá, la itpalel a Kadosh Baruj Hu, que lo ayude en esta situación. Y la tercera es la milchama. Y por eso divide a su campamento en dos partes. Y dice Jacob que si va a venir a un campamento y lo va a matar, de allá a Mahane, a Nishar Lifleta. Entonces por lo menos va a quedar otro Mahane libre. ¿Qué Mahane tenía Jacob? ¿Con cuánta gente contaba el Mahane de Jacob? Como 70, ¿no? No, ¿por qué 70? 70 es cuando bajaron. 70 es cuando llegaron a Mitzrayim. Con las Bueno, más o esposas, menos. con las Jacob esposas. Avinu tenía un jardín infantes. Eso es lo que tenía. Bueno, Yosef ¿Verdad? estaba más alto que su mamá, ¿no? ¿Nada? Para cuidarlo, Lo puso no. para taparla. Dicen que Rubén y Shimón cuando entraron a Shechem y acabaron con Shechem por lo que hicieron con Diná, a tu pregunta, ¿qué edad tenían? Bar mitzvah. Rubén y Shimón son los mayores. Unos niños de 13 Pero años. los demás eran unos. De los demás eran más chiquitos. Keilu, Esav con quién llega. Esav, ¿sí? Cuando vuelven los malachim, le dicen, Vine Esav Ajija Yotzel Ikratja, tu hermano Esav, ¿sí? Sale y está con 400 hombres que lo acompañan. ¿Qué eran esos 400 hombres? Dos bebés. Su ejército. Su ejército. Eso era el ejército de Esav. O sea, Esav tiene un ejército como Shetzerich. Un ejército de verdad. Entonces tenía Jacob. ¿Y qué tenía Jacob? Jacob tenía un gan. Jacob tenía un gan. Que con eso quiere luchar contra Esav. Eso suena muy gracioso. Ay, no sé, los de Bar Mitzvah mataron a un coso, no sé. Sí, No, le claro, porque decían tiene como por sobrevivir. Yo sé porque. No, sé, pero igual, pero- tienen que ser Aznajón. muy fuertes para Aznajón, matar pero a aquí todos. estamos comparando las No, fuerzas. no, dolorido, Estamos no. comparando las fuerzas de lo que tiene Jacob y de lo que tiene Esav. Aznajón de que Jacob Bejolofen divide el campamento, pero tenemos que meternos un poquitito en la realidad. Una pregunta, es una parte que me salta. ¿Se cuenta algo sobre esos 20 años que Jacob estuvo trabajando No, ¿verdad? sobre Toda la- Esaú, sobre ¿verdad? Esaú? No, sobre Esav no. Nada. No. Sí, yo Todo lo que se pensaba cuenta que es sobre Yitzhak, sobre Jacob. Yo tengo otra pregunta,
Pero todavía no empecé a decir nada y ya tienen preguntas, Mácara. No, está bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró el camino de Harán a su casa? Casi 2 años. Al parecer sí, iban creciendo los niños. O sea. Sí. Porque llegó hasta un lugar que se llama Sukkot y después llegó a Shem. Y esos 22 años fueron los 22 años que tuvo que pagar Yaakov cuando lo perdió a Yosef. Que fueron 22 años. ¿Ah? Porque Jacob estuvo fuera de la casa de su padre y no cumplió la mitzvah de Kibbutz Abaem 22 años. Entonces, que Ilu Midá Keneged Midá, Yosef estuvo fuera de la casa de su padre Jacob durante 22 años. No, Jacob de la casa de Yitzhak y Yosef de la casa de Jacob cuando lo tiraron al pozo y llegó a Mitzrayim, Bejol. Pero yo tengo una... Pero no está contando el tiempo que fue a Shem Baeber. No. Eso no, lo tuvo que eso pagar. no lo cuenta porque ahí estuvo estudiando Torah. Todo el tiempo que estudió Torah no se cuenta. 14 años. Ya fue. Todo, Kadima. Akshav. En esta parsha 2 veces le ponen el nombre Israel a Jacob. Primero se lo pone el Malach y después lo sella a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? El Malach, cuando lucha Jacob vino con el Malach, con el ángel de Esav, dice, no te voy a dejar, ya era el amanecer, no te voy a dejar, no te voy a liberar hasta que me des la brajá. Vayomer Elav Mashemeja. ¿Cómo te llamas? Vayomer Jacob. Vayomer Lot Yeamer. Lo Jacob. No Jacob será más tu nombre, Shimcha, Kiim Israel. Sino Israel. Kisarita y Elokim veim Anashim. Porque has luchado con Elokim. Más de Elokim. Con lo divino, o sea, conmigo, con un ángel. Veim Anashim, y con hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Con Esav y con Labán. Batujal, y has prevalecido, y has ganado. Y después, más adelante, esto es sellado por Akadosh Baruj Hu. Sí, la Torah dice... ¿dónde está esto? Ya. Miren. Después de toda la historia de Shem, con Dinah, etc., dice la Torah, Dios se apareció a Jacob otra vez cuando vino de Padán Aram y lo bendijo. Vayomer lo Elohim. Y le dijo a él Elohim, Shimcha Jacob, tu nombre es Jacob. Lo ikare Shimcha od Jacob. Contradicción, Kilo. Shimcha Jacob, tu nombre es Jacob. Tu nombre no será llamado Jacob. Rega, ¿se llama Jacob o no se llama Jacob? Sí, pero le agregó Israel. Pero no le vamos a llamar de esta manera. Entonces, ¿qué significa lo ikare Shimcha od Jacob? No será tu nombre más Jacob. Ahora no será solamente tu nombre Jacob. Kim Israel yeshemeja. Si no, Israel va a ser tu nombre, va a llamar Israel. ¿Y Israel es con Ain o con Aleph? Con Aleph. Si no. Si no. Im es con. Ajá. Ki im Israel. Si no, Israel. Acá van a, si no, además de Jacob, te vas a llamar también Israel. Todo. El nombre de Jacob y el nombre de Israel es muy representativo. Y nosotros tenemos que saber que cada vez que aparece en la Torah o en el Tanaj, el nombre de Jacob representa algo y el nombre de Israel representa otra cosa. No es lo mismo. Pero es la misma persona. ¿No? Es la misma persona, pero por algo tiene 2 nombres.
Porque cada nombre representa otra cosa. Y la pregunta es, ¿qué representa el nombre Jacob? Cuando nosotros leemos en la Torá, que de repente a Jacob lo llaman Jacob, y cuando vemos en la Torá que lo llaman Israel. Y en la Torá a veces lo llaman Jacob, y a veces lo llaman Israel, y a veces lo llaman las dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué saben ustedes? ¿Qué significa el nombre Jacob y qué significa el nombre Israel? Jacob es como más oculto, ¿no? Jacob es el presente del Más Galut, abajo, Israel es la Geula. Yafé, número 1. ¿Qué más? Jacob es más oculto, Israel es más afuera, más externo, Más revelado. Jacob es más Yo diría al revés. externo. Jacob es el talón. El talón es lo revelado, es la parte del cuerpo. Israel es algo rujaní, es algo espiritual. Entonces, Jacob yo creo que representa la superficie y Israel representa el interior, la neshama. Se dice que el Ekev es lo más bajo que hay del cuerpo, lo más... Najón. Bueno, Pero bajo no significa que sea revelado. Es bajo, pero Najón. no por eso. Najón, Jacob es bajo. Y por eso tiene que ver con lo que dijiste tú. Lo bajo es Galut. Galut es la sumisión. Galut es la persecución. Galut es lo que está en la tierra. Asbemet, Como dijo también el Abdilón de que Israel es Rosh. O sea, antes era la parte del Ekev y después era el Sí, Rosh. ahora es Rosh. Najón, O también puede ser Yashar, que Najón, antes no también era Yashar Yashar, que y él. después cuando Najón. empezó. Pero yo quiero enfocarme en otra cosa. Jacob Avinu, a diferencia de Abraham Yitzhak, es un hombre que tiene una doble dimensión. Una pratit y la otra klalit. Más de prat y klal, más de prat u klal. Prat es Late es algo como más específico. No, prat es ¿qué? Individual. Najón. ¿Y qué es klal? Clarín más En general. general. Prat Yafe. es Yafe. Sotomeret. Jacob Avinu es el primer Abba que además de tener una dimensión pratit particular, como Abba, como Abraham e Yitzhak, pasa a tener una dimensión klalit. El nombre de Jacob representa la dimensión pratit de Jacob y el nombre Israel ya pasa a ser la dimensión leumit, nacional. Y por eso nosotros nos llamamos Benei Israel. Benei Israel. También Jacob. Pero cuando se habla de Jacob, se habla de Bet Jacob. Umá se escribe con Aleph o Con Aleph. ¿Y qué te diferencia Umá y Am? Uma y Am es sinónimos. Lo pedió, pero casi. Sinónimos. ¿Y vamos a Sí. ver el encuentro o no? ¿El encuentro de qué? Jacob. Ulay. No es seguro, pero... Achab. Tenemos 45 minutos para una parshá de la cual se puede hablar 45 días seguidos. No. Entonces, Jacob básicamente es el hombre que en él se empieza a manifestar el prat, el individuo que se empieza a desarrollar para que luego en él se manifieste el aspecto nacional. Y por eso él tiene las tribus, y por eso de él básicamente va a salir Am Israel con sus esposas. ¿Qué se desarrolla Jacob? ¿Mm? ¿Qué se desarrolla Jacob? De Jacob se va a empezar a desarrollar la nación, el pueblo de Israel. Y nosotros como Yehudim tenemos que entender que lo más importante que nosotros somos no es ser cada uno Yehudí en forma particular, sino que nosotros somos un ente que está compuesto por particulares, por individuos,
Pero lo más importante es que nosotros somos una umá, que somos un pueblo, una nación. Y eso es lo que decimos todos los días en la Brajá, Asher bacharbanu mikol ha'amim venatal lanu et torato. Nosotros no decimos Asher bacharbanu mikol ha'anashim, que nos ha elegido entre todas las personas, porque entre todas las personas es personas particulares. No, nos ha elegido entre todas las naciones. Más de Meshoné. Más de Meshoné si somos personas o somos un pueblo compuesto por personas. Más de Meshoné Meot. Porque es como un organismo. Es como un cuerpo. Yo puedo ver cada órgano del cuerpo por separado. El ojo, el otro ojo, la nariz, una oreja, la otra oreja, un dedo, el otro dedo, una uña, la otra uña. Eso es ver al cuerpo como particulares. ¿Sí? Sí. Esos son los doctores especialistas. ¿En qué se especializan? En un órgano específico. Pero siempre se van a relacionar con otros órganos. Pero una persona que ve al cuerpo como un conjunto de órganos no entiende lo que es el cuerpo. Porque el cuerpo primeramente es un cuerpo, es un organismo completo. Y ese organismo está compuesto por sus órganos y por sus huesos. Esa es la pregunta del huevo y de la gallina. ¿Quién viene primero, el huevo o la gallina? La gallina. ¿Seguro? ¿Quién Sí, empolló el porque huevo? Hashem creó el mundo con animales, ya, tipo, no creó los huevos. Ya fue. Luego la primera gallina. Sí. Tomé Hashem no creó primero el corazón, el pulmón, el hígado, el ojo, y después agarró todo eso y lo juntó. No. Era todo un organismo completo. Entonces, Camubán, de que un doctor especialista, si no conoce el organismo completo, no puede trabajar en un órgano porque ese órgano está conectado con todo el organismo. Así tenemos que ver a Bnei Israel. Bnei Israel es un organismo que al final se va a componer de 600,000 nefashot, pero que Bonagit, el empuje fuerte de eso que al final se va a transformar en una nación, comienza con Jacob en la formación de la plataforma que son los 12 Shvatim, las 12 tribus. O sea, nosotros tenemos que ver a los 12 Shvatim en esa doble dimensión a la que vemos a Jacob. Jacob es Jacob, Ish Prati, un hombre particular, pero es un hombre que tiene en su potencia la formación de Am Israel. ¿Cómo eso se empieza a manifestar en la realidad? En los 12 Shvatim. Y cada uno de esos 12 Shvatim, Rubén, Shimon, Leví, Yehudá, Bejule, no es simplemente un hombre. Es un componente del puzzle que de ahí se va a dar lo que al final es Am Israel. Y por eso cuando nosotros hablamos de los Shvatim, hablamos de dos caras. De la cara particular de Reubén, de la cara particular de Shimón, de la cara particular de Leví. Pero tenemos que ver también la dimensión a nivel de cómo estos particulares van a ser los que forman a todo Am Israel. Cuando estos Shvatim se van a transformar en familias y al final se van a transformar en un pueblo que al final va a llegar a Eretz Israel y cada uno va a recibir su territorio, etcétera, etcétera. O
sea, esto es muy importante porque nosotros a veces tenemos que tener una visión un poco más profunda de las cosas. La visión particular de la vida es particular, es parcial. La visión más elevada de la vida es la visión general. ¿A qué me refiero? Cuando una persona nace solo. Nace solo. El Ken está acompañado por un cuate ahí o por un gemelo que está en la panza con él, como Jacob y Esaf, pero a nivel personal, levat. Llega un momento en la vida que se le dice, tú tienes que dejar tu particularidad. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer una persona en un cierto momento de su vida? ¡Casarse! ¿Por qué tiene que casarse? Lama. ¿Por qué hay que casarse? ¿Por qué un hombre y una mujer se tienen que casar? Lama. Para tener familia. Para que haya... No, ve. Y los animales también hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre? No, los animales también tienen que casarse. Mejor, no se casan debajo de la jupá, se casan en la caverna. Pero básicamente se casan y hacen lo mismo, ¿no? Ni tienen hijos. Para traer más Neshamot al mundo y que esas Neshamot Ya fake. Pero antes de traer Neshamot al mundo, primero me caso. Porque mejor de que después voy a tener hijos y voy a traer Neshamot. Pero primeramente me caso. Y cuando me caso, ¿eso qué significa? Que ahora ya no vivo solo. Que ahora ya vivo acompañado. Ahora ya no soy yo, sino somos nosotros. ¿Eso qué significa? Que dejé de ser un individuo para ti y pasé a ser algo más klali, algo más general. Ya fe. Ese es el primer paso. De salir de la pratiut a la klaliut. Después vienen los hijos. Ya no somos, primeramente era yo, después pasé a ser pareja, ahora ya pasé a ser mishpacha, familia. Y ustedes dicen, ¿qué nos está enseñando? Nos de Pashut Kolkach. Hoy en día, el mundo no quiere casarse y no quieren tener familias. ¿Sí? No sé si ustedes viven en la sociedad del mundo y no saben lo que sucede en el mundo, en Europa, en Sudamérica. Los jóvenes no se quieren casar, quieren vivir solitos. Lama, ¿saben por qué quieren vivir solos? Porque quieren ser particulares. Porque son egoístas. No quieren compartir. Mejor. Que en el fondo, ¿saben lo que significa? No quieren subir a la dimensión minaprat el aklal. No quieren ser klalim. Quieren ser pratim. Quieren ser particulares. Quieren ser individuales. Quieren ser egoístas. ¿Mejor? Y por eso cuando una persona tiene que pasar de ser un particular a ser más general, tiene que ser más también que, ¿saben qué tiene que ser más? Más ruhani, más espiritual. Porque tiene que fijarse en otra neshama y no solamente en él. La persona que es particular es más jombrí, es más interesante, es más todo para mí. La persona se casa, tiene hijos y forma mishpacha. Mishpacha es el núcleo básico para formar al pueblo, porque de esa mishpacha los hijos van a formar sus mishpachot y de esa manera voy a llegar al nivel más elevado de la klaliut, de la generalidad, que es el pueblo. Entonces, cuando nosotros hablamos de nosotros, Behemet, tenemos que primeramente hablar de nosotros y luego de mí. Porque primero tengo que hablar de lo ideal, de lo más elevado, de la excelencia.
¿Por qué Hashem no le dio la Torah a Abraham? ¿Por qué Hashem no le dio la Torah a Yitzhak? ¿Por qué Hashem no le dio la Torah a Jacob a pesar de que ellos cumplieron la Torah? ¿A quién le dio Hashem la Torah? A Am Israel, a un pueblo. ¿Por qué le dio la Torah a un pueblo? ¿Por qué no se la dio? Que le dé la Torah a Abraham y que Abraham se la dé le transmita a Yitzhak, Yitzhak a Jacob y Zeu. No. Porque el nivel de la Torah es un nivel a nivel de pueblo, de nación, no de individuos particulares. Najón de que nosotros a nivel personal tenemos que cumplir la Torah. Y ella que preguntó aquí, no sé cuál de las dos, no me acuerdo. Jabal que no está, pero se lo pueden decir. Preguntó del Gid Anashé, de la lucha de Jacob con Esav. ¿Qué salió de esa lucha? Una mitzvah. ¿Qué mitzvah? Gid Anashé. Ya fe. Gid Anashé. ¿Qué es el Gid Anashé? No comer una parte del animal. El tendón, nervio asiático, africano, no me llené, pero es esa parte de la pierna que lo dejó rengueando a Jacob. Al Ken lo yochlu Bnei Israel et Gid Anashé. Y por eso Bnei Israel, todas las épocas, no va a comer Gid Anashé. Además que lo colca Jevanti, porque Jacob salió rengueando y a él le dañaron el Gid Anashé. Yo no puedo comer Gid Anashé, más kesher. Que él no coma Gid Anashé, yo no puedo comer, más kesher. Kamuván. Si yo lo veo a Jacob Avinu como un individuo particular, entonces que él no coma Gid Anashé. Pero Jacob Avinu no es un hombre particular. Jacob Avinu es la plataforma de una nación, del pueblo de Israel, y por eso nosotros no podemos comer Gid Anashé. ¿Y eso tiene alguna otra profundidad? O sea, ¿qué representa ahí el Gid Anashé? ¿Ah? El Gid Anashé, no voy ahora a entrar en el Gid Anashé propiamente, solamente lo traigo a acotación a lo que estoy diciendo. ¿Desde qué momento empieza la mitzvah, la prohibición de comer Gid Anashé? ¿Desde qué momento en la historia yo y ustedes no podemos comer Gid Anashé? Desde que se entregó la Torah. ¿Pero cuándo sucedió la historia? Mucho antes. Ya fe. Entonces, ¿por qué recién empezó cuando se entregó la Torah? Porque afilo que históricamente el Gid Anashé sucedió en un periodo y en una situación muy específica de Jacob con el Malach. Si eso pasa a ser una mitzvah de la Torah, esa mitzvah no es para Jacob y ni siquiera es para las tribus, porque ellos no son un pueblo. La Torah se la entregaron a un pueblo. ¿Por qué? Porque esa es la idea de la Torah. La Torah tiene una dimensión y por eso, fíjense, la brajá que decimos todos los días. Nosotros no decimos la brajá de la Torah, que nos dio la Torah y nos eligió como pueblo. Hay gente que piensa de que primero está la Torah, eso es lo que está por arriba, por encima. Y bueno, después hay que encontrar una dirección a quién darle la Torah. Cuando uno escribe una carta y la quiere mandar, ¿no? Tiene que tener la dirección. Primero está la dirección y luego envío la carta. ¿No? Yo no voy a escribir una carta si no tengo dirección. ¿Sí? Ya fe. La carta es la Torah y la dirección es Am Israel. Esa es la dirección de la Torah. Y por eso nosotros en la Braja enfatizamos ese punto. Cuando el Kadosh Baruj Hu decide entregar la Torah, ya tiene una dirección clara a dónde tiene que llegar esa Torah. Que es a nuestro pueblo, que es a Am Israel. Entonces, lo que nosotros aprendemos en estas parshiot, con el nombre de Jacob y de Israel, es, Kamuván, muchas cosas, pero entre otras cosas, yo creo que ese es uno de los puntos esenciales. En el momento que Kadosh Baruj Hu le dice a Jacob, ya no te vas a llamar solamente Jacob, sino que te vas a llamar Israel, traducción, vas a dejar de ser un nombre particular y vas a
pasar a ser un nombre que tiene una identidad nacional, general. Tú ya no eres Jacob Avinu Levat. No eres solamente el padre, no eres solamente una persona. Tú eres ahora el eje de una nación, de un pueblo. Y eso se representa en el nombre Israel. Y por eso Jacob representa la parte hitzonit, la parte externa, la superficie, que sería el cuerpo. Y el nombre Israel representa el alma, la neshama. Y por eso nosotros en nuestra vida tenemos que buscar constantemente, por medio de la Torah y de las mitzvot, cada vez ser menos particulares y ser más generales. Porque eso representa la grandeza del hombre. A diferencia, antes hablamos de los malajim y de los animales. Los animales se multiplican, pero no se transforman en un pueblo. Entonces hay una vaca y 2 vacas y 3 vacas y 4 vacas, pero cada una vive en su mundo. Cuando hay que reproducirse, ya fue. Entonces, el toro con la vaca. Pero eso es solamente para mantener a esa, ¿cómo se llama? La continuidad de la especie. De la especie, le digo. Pero, Nosotros cuando nos casamos, Hasbe Jalila, que lo único que hacemos es mantener la especie. Keilu, ¿para qué me casé? Para mantener la especie de Am Israel. No, señor, hasta lo levanta Klum. No te casaste para mantener la especie. Te casaste para que te transformes en una criatura limitada y pases a ser una criatura eterna. Una criatura particular en una criatura general. En una criatura que hoy vive y mañana muere, en una criatura que nunca muere, porque tu descendencia es tu vida. Y por eso dijeron Jajamim, y con eso termino, Jacob Avinu Lomet. Dice la Gemara Masejet Tanit, Jacob Avinu no murió. Pregunta la Gemara, no murió. Una parasha entera habla de cómo lo enterraron y de cómo lo llevaron a Meharata Machpelah. Contesta la Gemara, no. Mazaro Bahaim, así como su descendencia está viva, también él está vivo. ¿Sí? Y eso es lo que decimos David Melech Israel, Chai Vekayam. Ztomeret, Najón, el cuerpo Ulay no está, pero la esencia, la Neshama, está ahí. Entonces, el que quiere tener una vida eterna, que busque Shidduch. Coltu. me quedó una pregunta. Me quedó una ¿Eh? Este es tu momento de brillar. Me quedó una preguntita. ¿Cuál? A ver, no dijo por qué Jacob en el momento de que Yosef nació. ¿Por qué? Porque se manifiesta